Hay un tipo de desgaste que no se nota al principio. No es físico ni emocional en apariencia. Es un agotamiento silencioso, sutil, que se infiltra sin que te des cuenta. Y su origen es uno de los hábitos más comunes y a la vez más peligrosos. Hablar demasiado sobre tu vida antes de que algo siquiera haya comenzado, cada vez que compartes un plan que aún no se ha materializado, una herida que no ha sanado, una emoción que todavía está desordenada. Crees estar liberándote, pero en realidad estás reforzando el poder de esas experiencias sobre ti. En tu mente escucha. Y no solo escuchan, graban, registra, integra ante. Han dicho muchas veces que hablar alivia, que expresar lo que sientes es sano, y puede serlo, sí, pero solo cuando se hace con conciencia, en el momento justo, con la persona adecuada y con una intención verdadera de comprensión, no de validación a la mayoría de las veces. Sin embargo, lo que hacemos es repetir. Repetimos decepciones, historias que nos duelen, repetimos lo que ya creemos que somos, y cada repetición no es una liberación, sino una confirmación, un eco de lo que tememos ser, dicho con nuestras propias palabras, hasta que se convierte en nuestra identidad. Hay quienes creen que abrir el corazón es sinónimo de valentía, pero la verdad es que abrirlo indiscriminadamente solo demuestra que aún no sabemos proteger lo más sagrado que hay dentro de nosotros. Nuestro proceso. Conozco la historia de una mujer llamada Clara. Clara compartía todo: sus pensamientos nocturnos, sus dudas matutinas, sus relaciones fallidas, sus intentos de cambio. Todo lo escribía. To-do load, en redes sociales, en conversaciones con conocidos, en comentarios que no pedían respuesta. Su vida era una ventana sin cortinas, abierta para quien quisiera mirar. Durante un tiempo, recibió aplausos por su autenticidad. Gente que le decía que admiraban su transparencia, pero la admiración nunca fue transformación. Los meses pasaban y Clara seguía girando en los mismos círculos, las mismas discusiones internas, los mismos patrones emocionales, la misma sensación de vacío, hasta que un día su mejor amiga le dijo algo que detuvo el tiempo. No parece que quieras cambiar, solo quieres que te escuchen. QT Tengen. Lástima. Esa frase no fue una crítica, fue un espejo que reflejó la verdad cruda y sin adornos. Clara no respondió, no lloró, solo quedó en silencio. Y en ese silencio, algo en ella comenzó a moverse por primera vez. Comprendió que hablar tanto no era un acto de liberación, sino una forma de evasión. Estaba usando las palabras para evitar el dolor real, el que solo se enfrenta cuando decides mirarte sin excusas. Clara dejó de publicar, dejó de explicar, dejó de contar su proceso. No porque ya no sintiera, sino porque había comprendido que algunas cosas no necesitan ser validadas para ser reales. Su transformación comenzó cuando se permitió vivirla en privado. Y no fue mágico, no fue inmediato, pero fue verdadero. El silencio no la hizo más débil, la hizo más entera, porque en la quietud empezó a escuchar una voz que había estado enterrada por años. Su intuición, su respeto por sí misma, su instinto de reconstrucción. En un día, mientras ordenaba su escritorio, encontró un libro que había recibido años atrás y nunca había leído. Meditaciones, de Marco Aurelio. Lo abrió sin expectativas, pero las palabras no le sonaron lejanas ni filosóficas. Le sonaron propias. Habla poco, solo lo necesario. Decide no ser dañado y no lo serás. Esas frases no eran ideas abstractas, eran instrucciones prácticas y sobre todo eran recordatorios de algo que ya sabía, pero había olvidado. Que el poder más grande no es el de expresarse constantemente, sino el de guardar para uno mismo lo que aún está madurando. Cada vez que sentía ganas de hablar, Clara se hacía una sola pregunta: ¿realmente necesito ayuda o solo quiero atención? Esa pregunta se convirtió en su brújula. La ayudó a distinguir cuando compartir era un acto de conexión y cuando era una búsqueda desesperada de ser vista. A veces no sabemos que lo que estamos haciendo no es sanar, sino buscar reacción. Y eso es peligroso, porque entregamos nuestra energía a cualquier opinión, a cualquier mirada, a cualquier reacción. Nos convertimos en actores de nuestra propia historia, esperando que alguien aplauda para sentir que vamos bien. Pero la vida no es un escenario, y nuestro proceso de crecimiento no necesita espectadores. Clara aprendió que no tenía que contar cada paso o no tenía que demostrar su evolución. No tenía que convencer a nadie de que estaba cambiando. Solo tenía que cambiarme, y lo hizo. No necesito decir ahora soy diferente.
porque su presencia comenzó a transmitirlo por sí sola. La gente lo notaba, pero no porque ella lo anunciara, sino porque su energía había cambiado. Esa es la fuerza del silencio, una fuerza que no impone, pero transforma. Q no necesita justificar, pero se siente que no busca ser creída, porque ya es. Así, tú te reconoces en esta historia. Si sabes que hablas demasiado de lo que aún no ha sucedido, si necesitas contarlo todo para sentir que está pasando algo, detente. No porque estés mal, sino porque mereces una versión de ti mismo mucho más poderosa que esa. Una versión que no necesita hablar para sanar, que no necesita explicar para validar, que no necesita ser entendida para existir. Porque cuando aprendes a guardar silencio, no estás desapareciendo, estás fortaleciéndote. Estás dejando de construir tu identidad alrededor del caos. Estás soltando el hábito de usar el dolor como carta de presentación y es entonces cuando, poco a poco, las palabras que decidas usar dejarán de ser una descarga y se convertirán en dirección. Cuando hablas sin medida sobre tus heridas, tus planes, tus frustraciones, lo que estás haciendo no es solo usar palabras. Estás generando comandos internos que moldean tu percepción, tu comportamiento y la imagen que tienes de ti mismo. Cada frase que repites, por inofensiva que parezca, va tejiendo una red invisible que condiciona tu manera de vivir. Dices yo, siempre fallo, nunca me sale bien, no tengo fuerza de voluntad, como si fueran simples expresiones. Pero cada una de esas frases es una orden silenciosa a tu subconsciente. Y lo más impactante es que tu mente, al escucharte, no distingue entre realidad y exageración, entre un pensamiento pasajero o una confesión definitiva. Y repite, a la mayoría de las personas no son conscientes del poder estructural del lenguaje interno. No se dan cuenta de que cada vez que se autodefinen negativamente, están grabando códigos que luego replicarán de forma automática en su conducta. Porque las palabras no son solo sonido, son arquitectura. Con ellas se construyen puentes o se levantan muros. Y si usas palabras cargadas de derrota, de duda, de autoabandono, no estás describiendo tu situación, estás fortaleciendo los barrotes de tu propia jaula. A veces, basta observar a alguien hablar para entender cómo se ha saboteado durante años. No hace falta escuchar sus logros, ni conocer sus fracasos. Basta con oír la forma en que se define a sí mismo. Y eso, que puede parecer superficial, es el mapa mental más transparente que existe. Si en los primeros minutos de conversación alguien se presenta con frases como «yo no soy bueno en eso», «yo siempre me rindo», «me cuesta comprometerme», esas declaraciones ya funcionan como una sentencia autoimpuesta. Son líneas de código repetidas tantas veces que ya no se cuestionan, se obedecen. Y ahí es donde la sabiduría de los antiguos estoicos cobra una importancia vital. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca no utilizaban las palabras para impresionar ni para entretener. Las usaban como instrumentos de disciplina, como recordatorios para no desviarse del camino. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada palabra era precisa, como una flecha apuntando al centro del ser. Y sabían que cada declaración que uno se permite decir, cada idea que uno pronuncia sobre sí mismo, se convierte en una semilla que puede germinar en forma de destino en la psicología moderna. No ha hecho más que confirmar lo que ellos ya sabían. Estudios realizados en universidades como Stanford han demostrado que las personas que utilizan lenguaje positivo al referirse a sí mismas presentan niveles más altos de resiliencia, de motivation, de claridad mental, no porque tengan vidas más fáciles, sino porque han aprendido a reprogramarse con sus palabras. No se dejan definir por los errores, usan el lenguaje para señalar la dirección a la que desean ir, no la que están tratando de dejar atrás. Y aquí es donde muchos fallan, sin darse cuenta. Creen que hablar de sus problemas los hace valientes, que contar sus fracasos los vuelve. Pero cuando esa exposición no viene acompañada de conciencia, de propósito o de contexto adecuado, lo único que hace es reforzar una identidad basada en el sufrimiento. Hablar de la herida sin haber comenzado a sanarla es como remover la costra una y otra vez, esperando que cicatrice más rápido. Lo que obtienes, en realidad, es una herida más profunda. Hay un detalle que muchos ignoran. Cada vez que cuentas tu historia, buscando comprensión o simpatía, tu mente se acomoda en ese rol. Empieza a verte a ti mismo como la víctima, como el incomprendido, como el eterno incompleto, y lo que debería ser un punto de partida para levantarte se convierte en una silla cómoda
desde donde observar cómo los días pasan sin que nada cambie. He visto a muchas personas atarse a su narrativa de dolor como si fuera su identidad más preciada, como si al dejar de contarla dejaran de existir. Y eso es exactamente lo que impide la transformación. Porque para cambiar de verdad, primero hay que soltar el relato que te mantiene estancado. Y eso requiere silencio. No solo exterior, silencio interno. Un espacio libre de opinión, libre de validación, libre de necesidad de ser comprendido. Ese tipo de silencio no es evasión, es una herramienta de poder. Porque en ese espacio, cuando nadie opina, cuando nadie interrumpe, cuando no hay aplausos ni críticas, es cuando por fin puedes escucharte a ti mismo. Y entonces descubres que pensamientos son tuyos y cuáles eran solo ecos ajenos. Descubres que metas son auténticas y cuáles eran aspiraciones impuestas por lo que se espera de ti. Y sobre todo, descubres que no necesitas contarle a nadie que estás cambiando. Porque cuando el cambio es real, se nota. No porque lo digas, porque se siente. Envolvamos a una imagen en cada palabra que pronuncias sobre ti. Es como un ladrillo. Sí, te dices, soy incapaz. Ese ladrillo no desaparece cuando terminas la frase. Queda ahí, colocado en la estructura de lo que tú crees que eres. Dices otra frase igual, otro ladrillo, y otro. Y al final, has construido una casa sin ventanas. Un espacio oscuro donde repites lo mismo una y otra vez. Y cuando intentas salir, te das cuenta de que tú mismo la has levantado con tus declaraciones, con tus quejas, con tus etiquetas. No necesitas que nadie más te limite. Ya lo hiciste tú con tus propias palabras. Por eso, la primera fase del cambio no es la acción. Es el silencio. Es dejar de repetir lo que ya no quieres ser. Es interrumpir el discurso automático que has venido recitando cada vez que fallas. No se trata de afirmar cosas que no sientes. No se trata de fingir positividad. Se trata de detenerte antes de volver a decir, en esto siempre me pasa a mí, Ann. En lugar de eso, intenta otra frase. Una que no mienta, pero que tampoco te encierre en todavía. Estoy aprendiendo a manejar esto mejor. Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia por completo tu dirección interna. Ya no estás declarando derrota, estás reconociendo un proceso. Y los procesos permiten crecimiento. Esa es la clave de todo, al aprender a usar el lenguaje, no como reflejo automático del dolor, sino como instrumento consciente de construcción. No para engañarte, no para crear falsas expectativas, sino para sostenerte en los momentos donde lo único que tienes es tu voz interna, diciéndote que todavía puedes intentarlo una vez más, al silencio. Entonces, no es ausencia, es presencia plena. Es la decisión consciente de no hablar para llenar un vacío, sino de guardar lo que es valioso hasta que esté listo. Y eso aplica no solo a tus heridas, sino también a tus sueños, porque contar un sueño demasiado pronto es una forma de traicionarlo. Lo expones antes de que tenga fuerza, lo vuelves vulnerable a las opiniones ajenas, a las dudas, a las bromas disfrazadas de consejo. Muchas veces abandonas un proyecto no porque no lo deseas de verdad, sino porque lo compartiste cuando aún era frágil y alguien, con una mirada o una frase, te sembró la duda, entonces lo soltaste. No porque no eras capaz, sino porque abriste la puerta demasiado pronto. No por falta de talento, sino por exceso de exposición. Por eso, cuando estés iniciando algo nuevo, guarda silencio. Protege lo que estás cultivando, no por miedo, por respeto. El respeto que se tiene por lo que aún está creciendo, porque algunas cosas solo florecen en la oscuridad del anonimato, en la discreción de quien no necesita decirlo todo para que sea real. Existe una diferencia sutil pero transformadora entre hablar para liberar y hablar para distraerse del verdadero trabajo interior. Muchas personas confunden esa diferencia toda su vida. Se engañan creyendo que contar lo que están sintiendo o lo que están por hacer las acerca al cambio, pero lo único que logran es convencer a su entorno y a sí mismas de que ya están en movimiento, cuando en realidad solo están girando sobre el mismo eje emocional una y otra vez. Lo han convertido en un hábito en compartir, anticipar, mostrar, y cada vez que lo hacen, sienten una descarga de satisfacción, una sensación breve, engañosa, adictiva. Es dopamina disfrazada de progreso. No han dado un solo paso real, pero el elogio ajeno las hace sentir que ya han avanzado la mitad del camino. Este patrón es más común de lo que parece. El cerebro humano, por su propia configuración, responde con gratificación inmediata
a la atención. Cuando alguien te aplaude por una meta que aún no cumpliste, tu mente libera una dosis de placer como si ya la hubieras logrado. El problema es que ese placer no es constructivo, no te empuja a actuar. Te convence de que puedes postergar el esfuerzo porque ya fuiste recompensado, y ese es el peligro. En lugar de actuar, te acomodas en la narrativa. Imagina que estás por iniciar un nuevo hábito. Por ejemplo, empezar a levantarte temprano, comer mejor o ahorrar dinero. No lo has hecho aún, pero lo anuncias, lo posteas, se lo cuentas a varias personas. Ellos reaccionan ante Animan Tafe y tú sientes esa inyección de energía, pero algo en ti se relaja, como si ya no fuera urgente comenzar, como si hablar de ello fuera suficiente. Y al día siguiente ya no sientes la misma motivación. ¿Por qué? Porque parte de tu impulso fue malgastado en la declaración, no en la acción. En esto no significa que compartir sea un error en sí mismo. El error está en compartir desde la necesidad de ser visto, no desde la fuerza de una decisión interna. Cuando hablas antes de actuar, corres el riesgo de construir una imagen de ti que aún no existe. Y cuanto más tiempo la sostienes con palabras, más lejos estás de convertirla en realidad. Esa brecha entre lo que dices y lo que haces es donde mueren muchos sueños. La filosofía estoica fue implacable en este aspecto. Epicteto decía con claridad: no expliques tu filosofía, vívela. No hay mejor consejo, porque quien necesita explicar constantemente lo que cree, lo que uplenia, lo que está sintiendo, es porque aún no lo ha integrado. Está en el nivel de la idea, no en el nivel de la acción. Y toda idea sin práctica se evapora con el tiempo. El silencio, por tanto, no es solo un espacio de contención, es una estrategia espiritual, es el terreno fértil donde se siembran decisiones auténticas. Cuando eliges no contar algo, no es porque tengas miedo, es porque sabes que aún no está listo para ser compartido. Y ese discernimiento es un signo de madurez, porque has comprendido que no todo lo que vives debe ser narrado, que no todo proceso necesita espectadores, que no toda transformación requiere aplausos. A muchos se resisten a esta idea, se sienten incómodos con el silencio porque creen que es soledad, porque asocian no ser vistos con no existir. Pero esa es una de las creencias más limitantes que uno puede arrastrar, en creer que solo vales si alguien te observa, que solo importa lo que haces si alguien lo aprueba. Q solo Israel, tu cambio si alguien lo comenta. Y mientras vivas bajo ese paradigma, estarás encadenado a la opinión ajena. Tu motivación será frágil, tus metas serán inestables, porque no provienen de ti, sino de los reflejos que recibes de otros. Por eso es tan poderoso aprender a caminar en silencio, a levantarte sin anunciarlo, a comenzar sin publicar, a decidir sin justificarte, porque cuando lo haces, te das cuenta de algo que cambia toda tu percepción. Nadie necesita saber lo que estás haciendo para que eso tenga valor. El único que necesita estar convencido eres tú. Y cuando tú estás convencido, no necesitas aplausos, no necesitas likes, no necesitas una audiencia. El silencio también protege tu energía de la dispersión, protege tu voluntad de la opinión ajena, protege tus ideas de la crítica prematura, porque lo que están haciendo dentro de ti aún es débil, aún se está formando, y si lo expones demasiado pronto, puede romperse. A veces, basta una frase, una risa sarcástica, ¿de verdad crees que puedes lograrlo?, para que comiences a dudar, no porque no seas fuerte, sino porque no le diste tiempo suficiente a tu intención para enraizarse. Por eso, si estás empezando algo, no lo anuncies todavía, escríbelo para ti, guárdalo en tu diario, hazlo sin testigos. Esa es la forma más poderosa de comenzar, porque ahí, en ese espacio privado, se activa la autenticidad. Ya no haces las cosas para ser admirado, las haces porque sientes que son correctas, porque algo dentro de ti ha decidido que es el momento. Y esa decisión, tomada en silencio, es mucho más firme que 1000 declaraciones públicas. Con el tiempo, notarás una diferencia radical, no solo en los resultados, sino en tu sensación interna de poder, porque ya no dependerás de la motivación externa. Estarás sostenido por algo más profundo, en el compromiso contigo mismo. Y eso no se rompe con facilidad, no se debilita con el juicio ajeno, no se desvanece cuando nadie te ve. Al contrario, se fortalece en la soledad, se profundiza en la calma, se afirma cada día en el silencio now. Y lo más hermoso es que eventualmente los demás lo notan, no porque se los cuentes,
sino porque lo irradia. Tu forma de caminar, de hablar, de mirar, cambia. Tu presencia se vuelve más firme. Ya no estás buscando validación. Estás viviendo con intención y eso se siente, sin necesidad de decirlo, anuna. De las trampas más sofisticadas de la mente humana es esta en la necesidad constante de demostrar que estás avanzando. No basta con mejorar, tienes que mostrarlo. No basta con estar en paz, tienes que explicarlo. No basta con cambiar, alguien tiene que notarlo. Y en esa necesidad de ser confirmado por los ojos ajenos, se pierde lo más valioso, a la conexión con tu propio proceso. Lo conviertes en espectáculo, en argumento, en evidencia, y dejas de vivirlo con la profundidad que merece para sostenerlo en el juicio de los demás. ¿Por qué sentimos que tenemos que explicar nuestras decisiones? ¿Por qué creemos que el silencio es sospechoso? ¿Por qué pensamos que si nadie lo ve, no cuenta? Porque nos han entrenado desde pequeños a ser interpretados o a ser evaluados, a recibir notas, premios, palmaditas. Desde la infancia aprendemos que el valor está en ser observado y aprobado, que todo acto importante necesita reconocimiento externo para considerarse válido. Y así crecemos con la adicción silenciosa de buscar validación en cada paso que damos, pero esa validación es efímera. Hoy te entienden, mañana te cuestionan, hoy te aplauden, mañana te ignoran, hoy eres admirado, mañana olvidado. Si tu camino depende de eso, estás condenado a la inestabilidad. Tu brújula será siempre ajna, y tarde o temprano vivirás la frustración de haber hecho tanto por complacer, sin haber conectado nunca con lo que realmente querías construir. Ahí es donde el silencio aparece como una herramienta de restauración, porque solo en el silencio puedes recuperar la motivación original, esa que no necesitaba ser creída por nadie, solo necesitaba espacio, tiempo, intención. El silencio te devuelve la pureza de tu decisión, y con ella, la fuerza que ningún aplauso puede darte. Hay personas que han cambiado profundamente, pero nadie lo sabe, y no importa, no están actuando para ser reconocidas. Están actuando porque han llegado a un punto donde vivir en coherencia con su verdad es más importante que ser entendidas. Saben que lo que hacen no necesita explicación, porque una acción coherente, sostenida en el tiempo, se explica sola, y ese es uno de los signos más claros de madurez emocional, a la capacidad de hacer lo correcto sin tener que justificarlo, sin tener que defenderte, sin tener que pedir permiso. Cuando alcanzas ese estado, ya no estás impulsado por la urgencia de demostrar, estás guiado por la certeza de que lo que estás haciendo es lo que te corresponde. Las personas más estables emocionalmente no son las que más hablan de su proceso, son las que menos lo anuncian, no porque lo escondan, sino porque lo viven, y eso basta. No necesitan convencer a nadie, porque ya no están dudando de sí mismas. El que necesita hablar demasiado de su cambio, muchas veces lo hace para convencerse a sí mismo de que es real y está bien. Todos pasamos por esa etapa, pero en algún punto, si el cambio es auténtico, se internaliza, se vuelve silencio, se vuelve vida. Hay una historia que me contó una vez un hombre mayor, con voz calmada y mirada firme. Me dijo: durante años hablé de todo lo que iba a hacer y nunca lo hacía. Luego comencé a hacer, pero aún lo decía, y a veces no llegaba a terminar pero cuando finalmente aprendí a guardar silencio, terminé todo lo que había postergado durante décadas. Esa frase me marcó, porque entendí que el silencio no solo es una pausa, es un contrato invisible contigo mismo. Cuando decides hacer algo y no lo dices, estás sellando un pacto de integridad. Estás diciendo: esto es mío, no necesita adornos, no necesita defensa, lo haré en silencio. Y si el mundo lo nota, bien. Y si no, también está bien. Y entonces el resultado llega, porque toda tu energía, toda tu atención está enfocada en la ejecución, no en la narrativa, no en la imagen, no en la reacción. El cambio comienza a crecer desde adentro, sólido, estable, indiscutible. Por eso, cuando alguien te diga: no pareces haber cambiado, no te molestes, esa frase es irrelevante, porque el cambio verdadero no necesita ser notado de inmediato. Es como una raíz que se extiende bajo la tierra. Nadie la ve, pero está sosteniendo todo lo que vendrá. Lo que sí importa es que tú lo sientas, que tú sepas que eres distinto, que ya no reaccionas igual, que tus pensamientos han madurado, que tus hábitos han sido reconstruidos, y eso no se demuestra, se vive en tu forma de elegir, en tu forma de callar cuando antes gritabas,
en tu forma de actuar sin buscar aplausos. Ahí está la prueba, no en las palabras, no en los discursos. En vivir desde esa certeza es un tipo de libertad que pocos alcanzan, porque la mayoría aún está atrapada en la necesidad de ser creída. Pero cuando te liberas de eso, te conviertes en alguien que no necesita convencer, solo caminar, y ese andar transmite una fuerza callada que lo dice todo sin decir nada. Ese tipo de presencia no se improvisa, se construye día tras día, con decisiones que no se anuncian, con batallas que no se publican, con transformaciones que no buscan testigos, pero que un día se hacen imposibles de ignorar, no porque fueron contadas, sino porque su impacto es evidente, porque tu energía ha cambiado, y nadie puede negar lo que emites cuando estás alineado con lo que vives. Hay personas que llegan a ese nivel de claridad, que, al escucharlas, entiendes que no están actuando, que lo que dicen es lo que hacen, que lo que hacen es lo que creen, que no necesitan adornos. Y en su simpleza hay algo magnético, no porque se impongan, sino porque se sostienen. Ese es el tipo de fuerza que nace en el silencio, una fuerza que no busca dominar, pero transforma, que no grita, pero guía, que no convence, pero deja huella. Y esa fuerza está disponible para todos. Solo es hacerte una pregunta antes de hablar, antes de publicar, antes de contar algo que aún están haciendo dentro de ti. ¿Estoy diciendo esto porque ya lo vivo o porque quiero creer que lo estoy viviendo? Esa pregunta es un umbral. Cruzaís, Ambro. Elige el silencio cuando aún estás sembrando, y cuando el fruto madure, no necesitarás explicarlo, bastará con vivirlo. Una de las mayores liberaciones internas ocurre el día en que dejas de intentar. Ser entendido es un quiebre silencioso pero profundo. No es una decisión impulsiva, ni una renuncia amarga. Es una claridad que llega después de muchos intentos frustrados de hacer que los demás vean lo que tú ya ves. Intentaste justificar por qué cambiaste de rumbo. Explicaste con detalle lo que sentías. Buscaste palabras precisas para que los demás comprendieran tu dolor o tus elecciones. Pero cada explicación fue un desgaste, porque el entendimiento ajeno, por más que lo intentes, no siempre llega. Y no porque seas incomprensible, sino porque hay caminos que solo pueden ser recorridos por quien los transita. Vivir esperando que alguien apruebe tu evolución es como ponerle un candado a tu libertad, porque esa espera te obliga a adaptar tu proceso a los ojos del otro. Impide a actuar para que alguien lo note. Dejas de ser tú para convertirte en una versión demostrable de ti mismo. Y ahí se pierde la autenticidad. No haces las cosas porque las sientes, las haces porque quieres que alguien lo valide. Y si dejas de explicar, y si simplemente actúas, y si permites que tu vida sea el reflejo de tu transformación, sin necesidad de narrarla constantemente, eso no es frialdad, no es arrogancia, es madurez, es la comprensión de que la energía que gastas en justificarte es la misma energía que podrías usar para consolidar tu camino. Cada palabra usada para convencer es una palabra que no estás usando para construir. Cada intento de ser entendido es un paso que no estás dando hacia adelante. En la sociedad actual ha desarrollado una obsesión con ser validado. Las redes sociales han amplificado esa necesidad. Ahora no solo queremos cambiar, queremos que todos lo sepan. Queremos aplausos por cada pequeño paso, reconocimiento inmediato por cada intención. Y si no lo recibimos, dudamos. ¿Valdrá la pena seguir si nadie lo nota? ¿Sigo mejorando si nadie comenta lo bien que lo estoy haciendo? Pero la verdad más cruda y transformadora es esta. Tu cambio no necesita ser visto para ser real. No necesita aprobación para sostenerse. No necesita testigos para tener valor. De hecho, el cambio más sólido, el que realmente transforma tu identidad, es el que ocurre en silencio, lejos de las cámaras, lejos de las preguntas, lejos de la presión de explicar. Hay personas que caminan durante años en procesos profundos sin contarle a nadie. Y cuando emergen, cuando hablan, cuando por fin comparten, lo hacen desde un lugar de verdad tan palpable que no hace falta ningún argumento, porque su presencia ya lo dice todo. Su paz no necesita decorarse, su mirada no necesita convencernos. Han vivido lo que dicen. Guay, eso se nota, eso se respira, eso se siente. Por el contrario, quienes necesitan hablar demasiado sobre lo que están viviendo suelen hacerlo porque aún no están seguros, no porque estén mintiendo, sino porque están en transition. Y eso está bien. Todos hemos estado ahí.
pero llega un momento en que el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en un estado natural. No tienes que recordar constantemente que estás cambiando. Estás demasiado ocupado cambiando. Ese es el punto de inflexión, el hombre, que transforma la intención en realidad. Cuando ya no necesitas explicar por qué no reaccionas como antes, por qué ahora prefieres la calma, por qué ya no participas de ciertos entornos, por qué dejaste de tolerar lo que antes aceptabas. Simplemente lo haces. Y quien lo entiende, lo entiende. Y quien no, también está bien en tu vida. Ya no es un argumento, es una demostración silenciosa, constante, firme, que no requiere discursos ni declaraciones. Por cada decisión, cada límite, cada hábito nuevo, habla por ti. Y lo más hermoso es que, en ese nivel de conciencia, ya no hay espacio para la necesidad de convencer. No sientes frustración si alguien no comprende tu proceso, porque tú sí lo comprendes. Y eso basta, porque ya no necesitas ser defendido. Has aprendido a sostenerte, a acompañarte, a confiar en tu voz interior, más que en cualquier aplauso externo. Es entonces cuando descubres algo sorprendente. La gente empieza a escucharte más, no porque hablas más fuerte, sino porque hablas menos. Y cuando hablas, cada palabra tiene peso, porque no estás hablando desde la inseguridad. Estás hablando desde la experiencia, desde el silencio que te forjó, desde el camino que recorriste sin tener que anunciarlo. En el silencio, cuando es elegido, se convierte en un lenguaje en sí mismo, un lenguaje que transmite certeza, seguridad y profundidad, un lenguaje que no interrumpe, pero marca presencia, que no busca impresionar, pero deja huella, y eso solo lo puedes lograr cuando decides dejar de vivir para ser entendido y empiezas a vivir para ser coherente. Coherente contigo, con lo que sientes, con lo que eliges, con lo que estás construyendo. No necesitas convencer a nadie de que eres distinto. No necesitas probar que eres más fuerte. No necesitas declarar que estás en paz. Solo necesitas vivirlo, porque la coherencia no se anuncia, se percibe. Y cuando alguien coherente entra en una sala, no hace falta presentación. Su energía lo presenta, su mirada lo confirma, su actitud lo sostiene. Ese es el tipo de presencia que no se olvida, porque no depende de palabras. Depende de verdad. Si hoy estás en un proceso silencioso, no te sientas inseguro, no estás escondido. Estás creciendo, no estás ausente. Estás formándote, no estás apagado. Estás encendiendo una llama que no necesita ser vista por otros para ser real. Confía en eso. Confía en que tu transformación, aunque nadie la vea aún, está dejando marcas profundas. Confía en que cada día que eliges tu bienestar sin explicarlo, estás afirmando tu nueva identidad. Confía en que cada vez que te callas por respeto a tu proceso, y no por miedo, estás cultivando una fuerza que no se tambalea con la opinión de nadie. Y si alguien te pregunta, ¿por qué ya no cuentas todo? ¿Por qué te ves distinto? ¿Por qué estás más reservado? Puedes simplemente sonreír. No necesitas decir nada, porque quien verdaderamente ha cambiado no necesita ser creído. Ya lo es. Vivimos en un tiempo donde el ruido se ha convertido en la moneda corriente. Todo necesita ser dicho, explicado, compartido, analizado y confirmado por otros. De ese bombardeo constante de voces, de imágenes, de actualizaciones, la capacidad de permanecer en silencio se ha vuelto una rareza, una virtud que pocos comprenden y muchos malinterpretan. Pero es precisamente en ese silencio donde habita un tipo de poder que no necesita escenario, ni audiencia, ni explicación. Es el poder de la presencia silenciosa, aquella que no se anuncia, pero transforman. Hay personas que entran en una habitación y, sin pronunciar una sola palabra, cambian la energía. No porque se esfuercen por impactar, sino porque han cultivado una integridad tan sólida que su sola presencia se convierte en una declaración. No buscan atención, no buscan impresionar, solo están en sintonía con lo que son. Y eso, en un mundo que constantemente pretende, brilla como un faro silencioso, entre tanto ruido. En la clave no está en lo que dicen, sino en lo que han dejado de necesitar decir. Ya no cargan la ansiedad de ser reconocidos, ni la necesidad de justificar sus decisiones. Han aprendido que el valor real no se encuentra en la percepción externa, sino en la consistencia interna. Y eso solo se logra cuando uno ha dejado de vivir para la validación, porque cuando necesitas que el mundo confirme lo que tú ya sabes,
entregas tu fuerza a manos ajenas, te conviertes en rehén de la aprobación. Y cada vez que esa validación no llega, dudas de ti, aunque estés en el camino correcto. Esa es una de las formas más peligrosas de debilidad, depender emocionalmente del eco que otros hagan de tus elecciones. Pero cuando decides vivir con firmeza, aunque sea en silencio, descubres que el respeto genuino no se exige, se emite, no se suplica, se proyecta, no se persigue, se atrae. Es como una montaña, no grita para demostrar su altura, no necesita argumentos. Está ahí, imponente, sólida, inamovible. Así es la presencia de quien ha trabajado en sí mismo, no para mostrarse, sino para sostenerse. Esa es la clase de presencia que no se puede imitar, porque no viene de la superficie, de un proceso silencioso, constante y profundo. Muchos subestiman el silencio porque lo confunden con pasividad. Creen que el que no habla está evitando, que el que no responde está reprimiendo. Pero hay un tipo de silencio que no evita ni reprime. Observa, discern, comprehend y luego actúa si es necesario, pero lo hace desde un lugar mucho más lúcido que aquel que reacciona por impulso. Ese silencio estratégico es el que permite ver con claridad, porque en medio del ruido la visión se distorsiona. Pero cuando todo se calma, incluso por unos minutos, lo esencial se revela, y entonces puedes elegir con precisión o no desde la emoción, no desde la urgencia, sino desde la verdad. A la filosofía estoica hablaba constantemente de la importancia del autocontrol, de no hablar innecesariamente, de actuar con intención. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones Ajás: cada cosa como si fuera la última que hicieras en tu vida. Esa frase no implica urgencia, sino presencia. Significa que cada acción debe hacerse con totalidad, con plena conciencia, sin dispersión. Y eso incluye las palabras al hablar solo lo necesario. No es callar por miedo, es honrar el valor de la palabra. Es entender que cada frase que pronuncias tiene un efecto, y que, si hablas desde un lugar inconsciente, estás creando una realidad que quizás no deseas. Porque las palabras no solo comunican, programan, dirigen, reafirman. Por eso, elegir el silencio no es una omisión, es una declaración. Una declaración de que tu energía está enfocada en lo que importa, no en lo que impresiona. Hay una escena que permanece viva en mi memoria. Fue durante una conversación entre varios conocidos. Todos hablaban, opinaban, corregían, se interrumpían. En medio de ese torbellino de voces, había una mujer sentada, en silencio. No tenía la necesidad de imponerse. Escuchaba, observaba, y cuando finalmente habló, todos se callaron. No porque alzara la voz, sino porque su presencia durante todo ese tiempo le había otorgado un tipo de autoridad que no se obtiene hablando mucho. Se gana escuchando bien y diciendo solo lo necesario. Desde entonces comprendí algo fundamental: cuanto más cultivas tu interior, menos necesitas hablar para ser tomado en serio, porque el respeto que emites no depende del volumen, sino del peso de tu presencia, y ese peso no se construye de un día para otro. Requiere tiempo, requiere silencios incómodos, requiere aceptar que no necesitas participar en cada conversación, ni responder cada crítica, ni explicar cada decisión. Requiere sostenerte en tu centro, aun cuando el mundo entero quiera arrastrarte a su causa. Pero una vez que llegas a ese punto, descubres que el silencio ya no es esfuerzo, es tu hogar, es donde te recargas, es donde te conectas con lo real, y desde ahí, cada palabra que decides pronunciar lleva una intención, una claridad, una dirección. Ya no hablas para convencer, hablas para construir. Ya no callas por inseguridad, callas por sabiduría, porque sabes que hay cosas que pierden su poder cuando se explican demasiado pronto, y hay procesos que solo florecen cuando se protegen del juicio ajeno. Por eso, cuando estés en un momento de cambio profundo, elige bien tus palabras, pero sobre todo, elige bien tus silencios. Porque lo que guardas no es represión, es por lo que estás gestando. Y si alguien no entiende tu reserva, si alguien te presiona a hablar, si alguien se incomoda por tu quietud, no te preocupes, no estás siendo distante, estás siendo auténtico. No estás evitando, estás eligiendo, porque has comprendido que no todo se debe compartir, y que no todos merecen escuchar lo que aún estás comprendiendo tú mismo. La madurez emocional se nota, entre otras cosas, en la capacidad de elegir el silencio adecuado, en la sabiduría de no responder
cuando no es necesario, en la fuerza de no reaccionar a cada estímulo, en la paz de vivir sin el peso de tener que justificar cada paso. Así que si estás callando últimamente, si has dejado de contar todo, si sientes que ya no necesitas explicar tanto, estás creciendo. Estás entrando en una etapa donde el poder ya no se mide en palabras, sino en presencia. Y esa es la etapa más poderosa de todas, cuando decides dejar de compartir tus batallas, tus ideas, tus heridas o tus metas a cada paso. Comienzas a experimentar una transformación invisible. Pero es un giro interno, casi imperceptible al principio, que te va alejando de la ansiedad de complacer y te acerca a la tranquilidad de habitarte. Porque ya no estás midiendo tu valor por la reacción de los demás. Lo estás reconociendo por la forma en que decides cuidar tu energía, tus procesos, tus decisiones. Y ese respeto que te das en silencio se convierte en una armadura que no necesita defensa ni explicación. Aprendes, poco a poco, a proteger lo que estás construyendo, a no permitir que cualquier opinión externa tenga el poder de frenar tus pasos. Y ese aprendizaje no llega desde la teoría, sino desde la experiencia, porque alguna vez compartiste demasiado y eso te costó energía. Alguna vez confiaste tu proceso a alguien que lo juzgó y eso te hizo retroceder. Alguna vez esperaste comprensión y recibiste crítica. Y en ese momento entendiste que tu camino no siempre necesita ser entendido, solo necesita ser respetado. Y si los demás no lo respetan, entonces el respeto debe comenzar por ti. Muchos creen que callar es esconder, pero no es. O sí, callar, cuando viene de una decisión consciente, es proteger lo que todavía está tomando forma. Es permitir que las raíces se profundicen antes de que el árbol sea visible. El espacio para equivocarte, reajustar, redefinir, sin tener que justificarte ante nadie. Porque no hay nada más desgastante que tener que explicar cada error mientras estás intentando avanzar. Y lo más interesante es que cuando eliges ese silencio respetuoso, comienzas a notar algo sorprendente. Tu intuición se vuelve más clara. Ya no estás tan confundido. Ya no necesitas tantas opiniones. Ya no estás esperando que alguien te diga qué hacer. Porque ahora puedes escucharte con más nitidez. Tus pensamientos ya no están contaminados por las voces externas. Y eso, por sí solo, ya es un regalo inmenso. Te conviertes en tu propio guía, en tu propio aliado, en tu propia fuente de dirección. Y desde ahí, desde esa claridad, empiezas a tomar decisiones que tienen coherencia contigo, no con lo que otros esperan, no con lo que el entorno dicta, sino con lo que realmente se alinea con tu crecimiento onwari. Y aunque al principio ese camino puede sentirse solitario, con el tiempo se convierte en libertad. Una libertad que no grita pero se ante, una libertad que no depende de circunstancias, sino de integridad. Y esa libertad se convierte en tu base, en el lugar desde el cual ya no necesitas demostrar nada. Solo seguir caminando. En algunas personas, al notar tu cambio, intentarán presionarte para que hables. Querrán saber por qué ya no compartes tanto, por qué estás más reservado, por qué has cambiado ciertas actitudes, pero no tienes que responder. No estás obligado a explicar cada transformación. Tu silencio no es vacío. En acción es una forma de decir, estoy bien. Solo estoy cuidándome. Y en esa frase hay una revolución interna, porque no es común cuidar de uno mismo con tanta firmeza. No es común priorizar el proceso sobre la apariencia. No es común elegir la paz en lugar del reconocimiento. Pero tú lo estás haciendo, y eso merece ser celebrado, aunque no lo publiques, aunque nadie lo sepa. Hay una belleza inmensa en quien se reconstruye sin hacer ruido, en quien atraviesa tormentas sin anunciarlo, en quien toma decisiones difíciles sin pedir aprobación, porque esas personas cuando emergen sanen quebrant, no porque no tengan heridas, sino porque aprendieron a sanarlas sin exponerlas, a tratarlas con respeto, a entender que lo sagrado no se comparte con cualquiera. Y eso es lo que estás construyendo ahora, una vida más sagrada, más tuya, más auténtica, una vida donde ya no necesitas que el mundo sepa cada paso que das, porque sabes que cada paso es valioso, aunque nadie lo vea, porque entiendes que cada elección, cada nuevo hábito, cada renuncia silenciosa, está formando una versión de ti que no necesita ser validada. Solo vivida en el verdadero cambio, no hace ruido, no se anuncia, no se publica, no se adorna, es interno, pausado, discreto, no porque se esconda,
sino porque ha dejado de necesitar ser aplaudido. Cuando una persona realmente ha cruzado el umbral de la transformación, lo que más valora es la paz. Y la paz, muchas veces, nace del silencio, no del silencio como ausencia, sino del silencio como elección, como esa decisión firme de no convertir tu proceso en espectáculo, de no usar tu sanación como argumento, de no buscar con urgencia que te crean anei, una serenidad profunda en quien ya no vive para ser entendido, en quien ya no debate, ni say defiant, ni necesita justificar cada nuevo paso que da. Esa calma no viene del orgullo, viene de la certeza de saber que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo comprenda, de saber que estás donde debes estar, aunque otros no lo vean, de saber que tu vida, ahora, tiene dirección, aunque camines solo, aunque camines en silencio, y es en ese silencio que, sin darte cuenta, te vuelves ejemplo, porque hay algo magnético en quien no intenta impresionar, hay algo admirable en quien simplemente es, en quien actúa con coherencia, sin necesidad de explicarla, en quien ha aprendido que no hay nada que demostrar, solo mucho por vivir. Cuando llegas a ese nivel de conciencia, algo cambia incluso en tu forma de hablar. Las conversaciones vacías ya no te interesan, las discusiones sin propósito ya no te arrastran, las opiniones ajenas pierden peso, no porque te creas más, sino porque ya no necesitas que los demás estén de acuerdo para avanzar, y eso te libera, te das cuenta de que no necesitas anunciar tus intenciones, solo necesitas actuar, que no necesitas justificar tus decisiones, solo necesitas vivir con coherencia, que no necesitas narrar tu evolución, solo necesitas sostenerla día tras día, en tus acciones, en tu actitud, en tu presencia. Y ese tipo de presencia es imposible de fingir, porque viene desde lo más profundo, porque es el resultado de cientos de batallas internas que nadie vio, de miles de lecciones silenciosas que hiciste cuando nadie te aplaudía, de un compromiso contigo mismo que no depende de los demás, ni de su aprobación ante. Conviertes en alguien que inspira, no por lo que dice, sino por lo que emana. Y eso no lo logras con frases bonitas, ni con publicaciones elaboradas. Lo logras con coherencia, con esa capacidad de vivir de acuerdo a lo que crees, incluso cuando nadie está mirando. En ese es el mayor poder, no el poder de controlar a otros, ni de convencerlos, sino el poder de sostenerte de ser tu propia base, de caminar con firmeza, sin necesidad de ruido, de mirar hacia adelante sin necesidad de justificar el pasado, porque entiendes que todo lo que fue te trajo hasta aquí, y que todo lo que estás viviendo ahora está construyendo la vida que mereces. Y eso basta. Ya no necesitas convertir tu proceso en discurso. Ya no necesitas que nadie te diga, ahora sí, estás mejor. Porque tú lo sabes, lo sientes, lo vives. Y eso es suficiente. Lo que antes compartías para ser entendido, ahora lo guardas como parte de tu intimidad. Lo que antes necesitabas validar, ahora simplemente lo aceptas. Lo que antes explicabas, ahora lo encarnas, y en esa transición silenciosa, te conviertes en quien siempre fuiste, pero por fin estás listo para sostenerlo. Tu energía cambia, tu ritmo cambia, tu entorno cambia. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás dispuesto a moverte desde la necesidad, solo desde la intención. Y en esa nueva forma de vivir, descubres un gozo sereno, una gratitud sin palabras, un respeto por ti que no necesita demostraciones. Solo presencia. Has llegado al punto donde ya no tienes que anunciar lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es real, y lo real no necesita publicidad, necesita constancia, y eso, ahora, lo sabes. Entonces, sigue caminando, en silencio, sigue cuidando tu proceso, sigue respetando tu ritmo, sigue construyendo tu vida sin prisa, sin ruido, sin necesidad de mostrar nada, porque lo estás haciendo bien, porque estás en el camino, porque has entendido que lo más valioso no es ser visto, es ser verdadero ni tú. Ahora, lo eres. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Deja tu me gusta si valoras este tipo de reflexiones y comparte en los comentarios una experiencia en la que hayas elegido el silencio como forma de transformación. Tu historia puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video.